Bueno, eh, vamos a comenzar. Esta es una charla dirigida a público en general, pacientes, enfermeros, médicos, pero que no estén muy metidos en el tema del vértigo, ¿no? Yo suelo hacer un tipo de pincelada, que lo explico siempre, ¿no?, con respecto al tema del vértigo. El vértigo es un síntoma muy prevalente en la medicina, ¿vale? Los pacientes sienten una gran sensación de enfermedad y alteran la calidad de vida, y la mayoría de las causas son benignas. Es tanto el trastorno que se produce en la calidad de vida del paciente que el paciente cree que puede tener enfermedades graves, enfermedades dentro de su cerebro, pero no es lo habitual, ¿vale? Y viene descrito desde hace sigue siendo la norma general que la mayoría de los pacientes tengan diagnósticos incorrectos, que tengan tratamientos incorrectos y que esto genere costes personales y comunitarios muy elevados por gente que visita a muchos especialistas o gente que está mucho tiempo de baja, ¿vale? Como yo comento siempre, la charla se llama Vértigo, conoce algo más sobre él. Deben de recordar lo siguiente: el vértigo es un síntoma, no una enfermedad. Y por lo tanto, detrás de la enfermedad, de un síntoma hay que buscar una enfermedad para acertar y ser costo efectivo. Pero seguimos manejándonos. Un paciente con un vértigo puede visitar al médico de familia, al traumatólogo, al rehabilitador, al neurólogo, al otorrino, al radiólogo, al reumatólogo, y ninguno le pone diagnóstico. Por tanto, es una patología que, recuerden, sigue siendo mal manejada, un síntoma mal manejada y con mucho mal funcionamiento. Bueno, vamos a recordar un poquito, muy leve, de manera general, cómo funciona el sistema del equilibrio, ¿vale? Recuerden, el oído tiene tres partes: la parte que llamamos el oído externo, que va nada más que desde el pabellón auricular hasta la membrana del tímpano, que no forma parte del oído externo. El oído medio, que reúne a la membrana del tímpano, a la cadena de huesecitos y a esa comunicación que tiene el oído con la nariz, que es lo que llamamos la trompa de Eustaquio. Y después, por último, el oído interno, que el oído interno tiene dos partes muy separadas. El oído interno, que llamamos el laberinto anterior, que es esta parte de aquí, es lo que llamamos que es la cóclea. Que sirve para oír, sirve para escuchar. Y la parte de atrás, que es lo que llamamos el laberinto posterior, que es la parte princeps, la parte fundamental de control del equilibrio, está en el laberinto posterior. Bueno, el laberinto, esta es la parte que hemos hablado. Lo importante que tienen que conocer todos es lo siguiente: esto del oído interno es un órgano enormemente sutil, complejo, evolutivo. Han pasado muchísimos años filogenéticamente para que este órgano funcione así, y es un órgano que ustedes tienen que entender que traduce energías habituales, ahora se la explico, en energías humanas. El caracol está entrenado para identificar energía sonora, es una energía física, y llegando al tímpano, los huesecitos y al oído interior, la convierte en una energía humana, lo que nosotros llamamos un potencial de acción neural, que es transmitido por su nervio, el nervio coclear, hacia el cerebro. Y el laberinto lo que hace es captar tres tipos de energía: la energía y la fuerza de la gravedad, la fuerza inercial, la inercia es pasar de 0 a 100, y la rotación es el cambio de giro. Por tanto, eso que se estudia en un coche, en un avión, y el coche y el avión tienen sus mecanismos para determinar esa energía, el laberinto posterior lo capta y a través de dos nervios, nervio vestibular superior y nervio vestibular inferior, informa al cerebro sobre esas energías exteriores. Por lo tanto, deben de interpretar que el oído interno es un conversor extraordinariamente avanzado para traducir energía física
que tenemos en nuestro exterior en energías humanas interpretables para que funcionen, ¿vale? Es decir, esto, si nos vamos al mundo actual, es el router, el wifi, el codificador, es este de aquí. Porque al final todo ese tipo de dispositivos llevan energías eléctricas y lo convierten ¿en qué? En datos. Pues esto es lo contrario, esto va a ser lo mismo. Esta me la salto. Pero el concepto de la integración del equilibrio es extraordinariamente complejo, es un sentido muy complejo. Fíjense cómo nos olvidamos de él, que cuando somos chiquititos y nos enseñan, dicen, ¿cuántos sentidos hay? Todo el mundo dice, 5. La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Cuando uno dice la vista y el oído, en el oído se están saltando uno. Es la vista, la audición, el equilibrio, el gusto, el tacto y el olfato. Son 6. Y el sentido común, 7. Y ahora quieren elevar el sentido táctil como otro nuevo sentido. Los fisiólogos están descubierto mal y lo están buscando como un nuevo sentido. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos corporales humanos son las partes más desarrolladas que tenemos y más complejas. Y el sentido del equilibrio, si nosotros creemos en Darwin, nosotros supuestamente íbamos a 4 patas y evolutivamente a lo largo de miles de años somos los únicos homínidos que estamos a 2 pies, a 2 piernas con los miembros inferiores. Nos mantenemos erguidos, pero tenemos tal desarrollo que si a mí me ponen una botella de oxígeno, yo soy capaz de bucear en ingravidez como un pez y mantengo el equilibrio. O si me pongo un ala delta, soy capaz de volar como un ave y mantengo el equilibrio. Por lo tanto, el sentido del equilibrio humano es extraordinariamente complejo y por eso si falla el paciente se siente profundamente enfermo, porque le toca el ¿qué? El sentido de la independencia, de moverme, de caminar, de desplazarme. Y eso es lo que le altera profundamente su calidad de vida. Pero, ¿es solo el laberinto y la audición lo que intervienen en el control del equilibrio? No. Vean que son un montón de cosas, ¿vale? El tacto, ahora ustedes están sentados y la nalga está mandando señal. La cadera está inclinada a 90 grados. El tobillo tiene 90 grados, pero la planta del pie no soporta presión. Ustedes se levantan, todo lo que he contado cambia y todo va inmediatamente hacia el cerebro. Y por eso el cerebro, ustedes, yo ahora les estoy viendo de pie, si yo me agachara, mi visión les veo, todo eso se integra en el interior del cerebro para desarrollar el sentido del equilibrio. Fíjanselo ahí, sentido del equilibrio, que necesita aprender. Cuando somos pequeñitos, estamos en la cuna, nuestros papás y nuestras mamás nos ponen en cunas grandes porque saben que si damos media vuelta nos caemos. Hoy ustedes duermen y han aprendido que vuelta y media es suficiente porque si no se caen de la cama. Eso lo han aprendido porque el laberinto sigue funcionando durmiendo. El bebecito cuando ya empieza a caminar lo ponemos en un parquito. Camina a gatas, decimos. Después se pone a medio pie y no hace más que rompernos los floreros y romperse en la cabeza. Y después sigue creciendo, le compramos una bici y le ponemos 4 ruedas. Y cuando tiene 8 años le quitamos las 2 ruedas. Y después lo ponemos... Van aprendiendo. Y cada uno desarrolla su sentido del equilibrio. Hay gente que después es como Pinito del Oro, una persona excelente en el circo, y hay otros que son unos torpes, que no son capaces de subirse a una mesa porque se caen. Pero porque no han aprendido, no porque tengan mayor o menor equilibrio, tienen un equilibrio diferente. Y todo este sistema nervioso central a lo largo de la vida se va adaptando a nuestra edad. Por ejemplo, un señor mayor de 75 años tiene que tener su equilibrio. Lo que pasa es que sus músculos, sus huesitos, etcétera, no se mueven tanto y por lo tanto se le ve más torpe, pero caerse no es normal aunque yo tenga 80 años. Eso es una enfermedad. Como un niño de 7 años, caerse no es normal. Sí, lo achaco a que no ha aprendido el equilibrio, sí, pero puede tener una enfermedad que haga que se caiga. Por lo tanto, fíjense que todo esto hace 3 cosas importantes. En primer lugar, la estabilidad de la imagen. Por eso nos verán a nosotros siempre cuando estudiamos el equilibrio mirando los ojos. ¿Por qué? Porque el laberinto, cuando nosotros nos movemos, regula los movimientos de los ojos. Eso se llama el reflejo entre el laberinto y los ojos. Reflejo vestíbulo ocular.
pero nosotros también tenemos un reflejo con todos los músculos del cuerpo. Ese se llama el reflejo vestíbulo y a través de la médula espinal. Eso es lo que permite que ahora yo me pueda estar desplazando, yo me muevo, se mueven mis piernas, mis ojos están cuadrados y yo no estoy pensando en mi equilibrio, porque es una actividad subconsciente, súper elaborada y súper rápida. Cuando yo enfermo, me doy cuenta del sentido del equilibrio por el que nunca había pensado. Y es ahí cuando me hace sentir mal. Por lo tanto, vean que la repercusión, y eso lo van a entender ahora, sobre todo es que yo mientras me muevo, yo a ustedes les veo quietos, mis ojos se están moviendo, como ven que lo hacen la cabeza de los pollos cuando los agarran, se mueven para yo verles a ustedes quietos aunque me mueva, y mis músculos se contraen de manera adecuada en virtud de la información para yo estar moviéndome en un mundo que también se mueve. Y también interviene la orientación, es muy curioso, los pacientes que tienen vértigo o mareo se confunden en las calles, no saben dónde está delante y dónde está atrás, van al súper y van por una calle torcida. Y ellos te lo cuentan cuando están enfermos, que están desorientados. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte del Google Maps. Todo esto que ven ustedes para el sentido de la orientación está aquí. Y si ven y trabajan con Google Maps, es muy parecido. Si vieron la película de quién lo desarrolló a través de los organigramas, de la manera de cómo el laberinto humano funcionaba. Hay una película muy bonita sobre eso y si quieren la ver. Listo. Ya les he resumido un poco cómo funciona esto es un rollo, pero para que lo sepan. Miren, prácticamente la incidencia de vértigo y mareo es del 5 al 10% de la población y puede subir al 40% de los pacientes en más de 40 años. Para darles un dato que se hagan cargo, si hoy contáramos cuántos pacientes tienen una crisis de vértigo aguda en España, serían todos los ciudadanos que viven en Sevilla. Para que se hagan cargo. Cogemos el mapa de España, los 42, 44 millones de españoles, todos estamos sanos, pero todos los sevillanos, 100%, yo creo que es una población superior al 1.000.000, tienen vértigo hoy. Fíjense si es frecuente, ¿vale? Fíjense, en Estados Unidos representó el 2,5% de las visitas a los departamentos de urgencia. Yo tengo monitorizada con el servicio de urgencia los pacientes que acuden a este hospital y superan los 7.000 pacientes. ¿Vale? Entonces, prácticamente la incidencia de gente que está acudiendo al Negrín por un cuadro de crisis o vértigo suele ser de 3 a 5 personas día. También monitoricé los que llamaban al 112 porque no se podían mover de su casa y registré todos los pacientes que habían llamado al 112. Del orden de 3 a 4 pacientes día llaman al 112. En los centros de primaria no los pude localizar porque los servicios de urgencia no codificaban bien los pacientes, pero también va el paciente directamente a su médico de familia de manera urgente o al centro de atención especializada. Y después hay gente que va a los centros privados. Por lo tanto, hoy, por eso siempre digo, nosotros no podemos atender hoy a todos los que tienen vértigo y mareo, tenemos que clasificarlos. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Pues los vértigos y mareos que van a ser graves y los vértigos y mareos que van a ser benignos y banales. Lo mismo tiene que hacer el médico de familia, lo mismo tiene que hacer el médico de urgencia y cualquiera que esté en cualquier posición. ¿Cómo se diagnostican todos este tipo de problemas? Bueno, con todos esos rollos de palabras que ponemos ahí. La historia clínica. Yo insisto muchísimo en los jóvenes que aprenden en que la base es la historia clínica y la exploración otoneurológica. La exploración otoneurológica es ver y explorar al paciente para obtener información y la historia clínica es el intercambio de información básica, ¿no? Estamos hablando de un sentido. Al hablar de un sentido, la gente tengo mareo, estoy en canario, estoy tuntuneando, tengo el pomo torcido. Bueno, pues esas palabras tenemos que aceptarlas, pero nosotros tenemos que entenderlas. Es como si ahora vamos a hacer un curso de cata de vino, vamos a ver el sentido gustativo y tenemos que apreciar el sabor a la magnolia rizada del pino norte del Himalaya. Pues esto es lo mismo, hay que aprender a entender la sintomatología del paciente.
Y después hay que saber explorarlo. La exploración es compleja porque fíjense que siempre que vamos a hacer, mirar cómo mueven los ojos y cómo se mueve el cuerpo, porque ya se lo dije antes cómo era la fisiología. Por lo tanto, la base de la exploración del vértigo es mirando los ojos y mirando el cuerpo. Y después tenemos un montón de pruebas que están ahí, audiometría, resonancia, y eso es lo que se llama, lo que la gente llama las pruebas vestibulares. ¿Vale? Son unas pruebas complejas que son necesarias. Pero bueno, donde yo aprendí, mi profe me dijo, Jesús, si te levantas de la mesa, has hablado con el paciente, lo exploras y no tienes diagnósticos, pídele todo lo que quieras que no va a salir. ¿Por qué? Porque las pruebas vestibulares son pruebas complementarias, pruebas que ayudan al juicio clínico. Y hoy en día la medicina está tendiendo a reunir millones de pruebas para después sacar el diagnóstico. Vamos rellenando, dándole vuelta al cubo de Kubrick, muevo todos los lados hasta que lo tengo. No, hay que intentar acertar sin mover todo el cubo de Kubrick, porque ese esfuerzo por cada paciente es imposible. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, no me hacen las pruebas vestibulares. Yo tengo que ir a hacer las pruebas vestibulares, ¿no? Será aquel que, con una adecuada historia clínica y una adecuada exploración, yo pretendo confirmar o tengo dudas. Esos son los que pasan en las pruebas vestibulares, los que no, no irán por ahí. Vale. Bueno, la definición de vértigo es esa, es una ilusión de movimiento. Yo traigo este ejemplo de cómo fue el inventor, sabe que lo hizo de coger papel y está teniendo la ilusión, esto se puede apagar la luz y tiene la ilusión de que hay una pasando y les hace la ilusión de movimiento. ¿Qué es lo que pasa con el vértigo? Pues lo que les dije, el paciente, como los ojos no están correctamente dirigidos, mueve los ojos y al mover los ojos se engaña y cree que el mundo le está dando vueltas y por eso cree que el mundo le da vueltas. O si se desplaza, él ve al mundo desplazarse. Por lo tanto, cuando nosotros oímos que un paciente dice, yo vi que las cosas se movieron, esa ilusión que él tuvo, muy desagradable, de las cosas que se movieron, yo automáticamente estoy pensando, se movieron sus ojos. Y cuando el paciente me dice, estoy desequilibrado, voy caminando, estoy borracho sin beber, yo sé que sus músculos no se están contrayendo de manera coordinada para el equilibrio. Lo que él expresa, la historia clínica, para mí es un signo, de manera clara. Bueno, estos son vídeos míos. ¿Cómo lo vería un paciente? Yo creo que mejor miran la tele y la ven mejor. Bueno, lo que están viendo arriba es, a ver si es verdad, lo que están viendo arriba es un giro. ¿Por qué? Porque miren el ojo lo que hace. Entonces ve la habitación dar vueltas, pero lo que se está moviendo son sus ojos. Y fíjense si es así de claro, que también puede ser que se mueva un poco menos. ¿Por qué? Porque el ojo no es tan violento, no se mueve con tanta velocidad. Pero ojo, el ojo se puede mover también de arriba a abajo y por tanto el paciente ve el mundo de arriba a abajo. Y eso lo ve tal cual. ¿Y por qué lo ve? Y eso el paciente lo traduce con la palabra mareo y nosotros tenemos que exprimir eso para poder acertar en lo que está diciendo. Por lo tanto, vean que los pacientes puedan hablar de vértigo, desequilibrio, inestabilidad, mareo, vuelvo a decir lo mismo, en Canarias estoy tuntuneando, estoy medio soplado, en fin, yo he escuchado en mi vida ya de todo, borracho sin beber, pero nosotros tenemos que entender. Y aparte tenemos que preguntar cuánto dura. Esa habitación está girando 1 minuto, 5 minutos, hay gente que ve ese giro durante más de 24 horas sin parar. Aunque vengan al servicio de urgencia y los mediquemos, el mundo lo sigue girando. ¿Vale? Si hay algo que lo desencadena, pues lo desencadena, mire, a mí me pasa cuando voy a coger a mi hijo que está en el suelo, o quiero colgar la ropa, o me levanto de la cama, o no, yo estoy en el súper y estoy tan contento con mi carro y de repente el mundo empieza a girar como un loco y me tengo que agarrar porque si no me como la estantería. Por tanto, tenemos que preguntar eso. Otros síntomas. Muchos pacientes relatan náusea, vómito. Tengo un montón de pacientes que tienen crisis de vértigo, aparecen en los servicios de urgencia con crisis hipertensiva y a lo que prestan atención es la crisis hipertensiva.
Lo pueden medicar todo lo que quieran. Lo ideal sería tratar el vértigo y acompañar el tratamiento para la crisis hipertensiva, pero no al revés. No olvidarse del vértigo. Le dicen, no, te has tenido una crisis hipertensiva. Es al revés. Hay gente que se orina, hay gente que se hace caca encima, hay gente que se cae. Esta mañana vimos una señora que nos trajo las fotos de su última caída en la azotea y la coneja le llegaba de aquí a aquí y que no se había muerto y la señora tiene miedo y no quería salir de su casa por si acaso le ocurre en otra situación. El vértigo la tiró, ¿vale? Por eso tenemos que hablar de la calidad de vida. Bueno, las pruebas que hacemos, pues las pruebas que hacemos siempre, yo pongo estas gafas, siempre miramos los ojos, siempre. Miramos el ojo desnudo, miramos el ojo con unas gafas que tienen unas dioptrías, que le llamamos gafas de Frenzel, o lo miramos con unas cámaras de infrarrojo que nos permite grabar y ahí se ven esos movimientos. Movimientos que nosotros los médicos los sabemos catalogar, los llamamos nistagmo, de distintas categorías, los llamamos flutter, lo mismo que el corazón. Es un movimiento de un músculo. Bueno, perdón, en este caso son 6 músculos que originan el movimiento del ojo, pero nosotros estamos entrenados a ponerle nombre. Y después las pruebas de los músculos, pues hacemos esto, que lo hacemos todos. Yo me río y siempre se lo digo a todos mis pacientes y se lo digo a ustedes. Estas son pruebas de poco valor. Yo no sé si recuerdan que hubo una época, antes de que tuviéramos el alcoholímetro, la Guardia Civil nos hacía el rompe para saber si estábamos soplados o no. Nos hacían bajar del coche, camine, y tú ibas así medio borracho y decías, multa, porque está borracho. Ahora, como está el alcoholímetro, ya no necesitan hacer esto, pero ellos hacían los test de pruebas cerebelosas, la Guardia Civil. Ahora ya no lo hacemos. Pero después hacemos muchísimas otras fuerzas. Siempre hay que mirar el oído, ¿vale? Porque en el oído medio puede haber exploraciones, son las pruebas complementarias que hacemos. Siempre haremos audiometría. El hecho de que yo oiga bien no dice que el vértigo no tenga su origen en el laberinto. Yo puedo tener todas las combinaciones, el laberinto posterior de aquí dañado y la cóclea de aquí dañada. Yo puedo tener el laberinto y la cóclea de este lado, o yo puedo tener la cóclea de un lado sin daño. Por tanto, todas las posibilidades existen. Y como comparten el caracol y el laberinto una parte, el 100% de los pacientes tienen que tener audiometría. Pero la audiometría normal no excluye patología, porque la audiometría estudia el caracol y el resto de pruebas estudia el laberinto. La videoculografía, esas son unas máquinas, ahí las ven, que nosotros colocamos, yo creo que se ve mejor arriba. Aquel es nuestro cacharro y ahí están viendo cómo se mueven los ojos y en virtud de ese movimiento de los ojos, pues somos capaces de diagnosticar. ¿Qué hacemos? Le ponemos las gafas y lo vemos sin que el paciente haga nada y como el laberinto se encarga de calcular el movimiento, pues en una camilla movemos al paciente y vemos cómo los ojos responden. Si son normal, los reflejos son excelentes, si son anormal, aparecen los nistagmos. Prueba calórica, esta es una prueba que también hacemos, lo que hacemos es con agua caliente y con agua fría, la metemos para que toque el tímpano ese agua. Ese agua caliente o fría transmite calor al laberinto y entonces aparece una crisis de vértigo. Ahí están viendo una crisis de vértigo. Nosotros le provocamos una crisis de vértigo al paciente. Y lo que hacemos es comparar si la intensidad de la crisis de vértigo de un lado es igual que otro, si falla, si no tiene vértigo aquí, es porque el laberinto no funciona. Porque lo normal es que yo lo mareara. La respuesta del 100% de la gente es que se marea. Es una prueba que hacemos muy poquito ya, es muy desagradable. Pacientes, por eso siempre, como nuestro cuarto de pruebas vestibulares está próximo al baño, porque los pacientes pueden tener náuseas y vómitos muy intensos. Bueno, hacemos también pruebas de determinar todos los movimientos oculares. Tenemos estas gafas que son muy complejas, mandan señales y lo que estamos viendo es cómo los ojos se mueven para que el paciente esté equilibrado. Eso se llama la videooculometría. Sillón rotatorio, esto es un sillón que se gira, yo lo he visto en 2 sitios nada más en los que he estado, ya no se compra, porque esto es peor que ir a la feria de Por Aventura, nos pegan 40 vueltas, salimos vomitando y aquí no el que se sube una vez no se vuelve a subir. Es una prueba súper buena, súper útil, pero muy desagradable. Y aparte el sillón vale un pastón y por lo tanto la mayoría de los centros no lo tienen. Lo sustituimos por otras pruebas. Después tenemos también potenciales vestibulares, ¿vale?, que hacemos y haremos nosotros, que sirven para determinar la función del utrículo y el sáculo para ver cómo van. Tenemos esta prueba que es
mover y agitar rápidamente la cabeza del paciente para comprobar cuáles son sus movimientos. Y tenemos este cacharro, que se llama una posturografía, que es lo mismo que le enseñé el Romber y el Fukuda, pero en una máquina, ¿vale? Ese es el pasillo del servicio, y ahí están viendo una señora que tiene, por desgracia, una enfermedad que se llama Canvas, que fuimos los primeros que la describimos en castellano, nosotros. Se había estado escrito en Australia y esta fue la primera paciente que localizamos. Bueno, los pacientes con vértigo mareo necesitan radiología, juicio clínico, sentido común, explorar, y solo se pide si tengo la certeza de que voy a encontrar algo. No se puede pedir para excluir enfermedades. Es súper habitual que los servicios de radiología tengan colas y colas de gente esperando por un TAC y por una resonancia para que esté tranquilo, porque el vértigo no viene del cerebro. Eso no está justificado, ¿vale? Y el clínico que no conozca esta materia no debería de abusar, sino derivar a alguien que conozca esta patología, porque es mucho más eficaz y eficiente hablar con el paciente, hacerle la historia, poner unas gafas especiales, tiene el diagnóstico sin utilizar recursos radiológicos, ¿vale? Bueno, todo esto que le he contado tiene nombres. Fíjense, y las definimos como causas que están dentro del oído o causas que están dentro del cerebro. Pues a todos les sonará estas enfermedades: vértigo posicional paroxístico benigno, neuritis vestibular, síndrome de Meniere, laberintitis, colesteatoma. Y en las causas centrales, todos estos nombres: enfermedad cerebrovascular, insuficiencia vertebrovascular, síndrome de Wallinger, la migraña. Por lo tanto, quien se dedica a esta patología tiene que ponerle nombre a lo de fuera y a lo de dentro. Tiene que saber diagnosticar cuál es la causa de vértigo o mareo, ¿vale? Vamos a hablarle de 3 vertiguitos y acabamos, que son los más frecuentes. Vértigo posicional. Bueno, el vértigo posicional se define claramente porque el paciente te dice que las cosas se le mueven o le giran cuando él cambia de posición. Cuando cambia de posición, no durante el movimiento de la cabeza. Yo estaba sentado y me tumbé en la cama, y cuando me tumbé me mareé. No durante, después de tumbarme. Yo estaba colgando la ropa, me agaché a coger las pinzas, y cuando subí a poner la pinza, entonces es tras el cambio de posición. Ahora explicaré por qué insisto en esto. Es violento. Yo estoy súper chachi y estoy sintiéndome grave en cuestión de segundos. No avisa, ¿vale? Y después el paciente se va dando cuenta y va encontrando que efectivamente cada vez que cambia de la posición de la cabeza, él vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y repite. Por eso se llama vértigo posicional. No confundir con lo siguiente, lo comentaba esta mañana, este vértigo, que es muy frecuente, se está banalizando. Ahora les explico las razones. Ahora esto lo tiene todo el mundo. Ahora ya todo el mundo que tiene un vértigo posicional. ¿Por qué? Porque el paciente dice: yo muevo la cabeza y me mareo. Recuerden que el laberinto está para captar los movimientos. Si yo tengo un laberinto dañado porque tiene un tumor, si yo muevo la cabeza, me mareo. Por lo tanto, el vértigo posicional, por definición, me aparece tras cambiar la posición, no durante el cambio de posición. Esta palabra semántica es muy interesante y hay que saber controlarla. ¿Y a qué se debe? Pues ahí ven los dibujos. Se debe en que hay un grupo, mejor miren la tele, hay un grupo de cristalitos que están colocados en el utrículo que se sueltan, y ellos entonces empiezan a moverse por el interior del laberinto. Esos son los famosos cristalitos que ruedan por el interior del oso. ¿Y qué pasa con estos cristalitos? Pues estos cristalitos solo se van a mover, no porque yo mueva la cabeza. Todos los pacientes me cuesta decirles que no fue usted culpable por ir al Pilates, que la culpa no tiene que haya cambiado usted la almohada, la culpa no tiene que se haya cambiado de posición en la cama. ¿Qué tiene la culpa? La culpa son estos cristales que solo se van a mover
como ellos hay 3 canales en los 3 ejes del espacio, cuando ellos se ponen a favor de la gravedad, no del movimiento. Y por eso digo tras. Entonces, si yo tengo aquí el canal, yo me muevo, si esos cristales son atraídos por la fuerza de la gravedad, se mueven y me da el vértigo. Porque la gente cree que se mueve porque mueven la cabeza y están equivocados. No funciona así. Funciona por la atracción de la fuerza de la gravedad. ¿Y cómo se diagnostica? Pues mire qué sencillo. Movemos al paciente. Pero fíjense que bien está el gráfico. La doctora está mirándole los ojos a la paciente. Se mueve y fíjense que siempre va a mirar los ojos de la paciente. El diagnóstico se tiene que hacer no porque yo al moverme diga me mareo. Toda la patología, un tumor cerebral, una esclerosis múltiple, todo se marea. Estamos hablando del sistema del equilibrio. En cambio, en este caso, yo le cambio de posición. Aparece el nistagmo que tengo que mirar. Esta doctora lo está viendo con el ojo desnudo. Yo prefiero que lo hagan con las gafas especiales. Y tiene que aparecer un movimiento ocular típico de esta enfermedad que el médico tiene que conocer, identificar. Y ahí es cuando se hace el diagnóstico. No se necesita nada más. Pero se estaba analizando tanto, la gente va a YouTube, la gente va a tal, la gente se tumba en su casa, la gente se autodiagnostica, porque como me tumbé y me mareé y lo dice YouTube, o lo dice Instagram o TikTok, pues ya me diagnostico. Y después cogen y buscan una cosa que se llama una maniobra, se cascan una vuelta carnero en la cama y dice que se curaron. Está tan yo por desgracia veo tumores de gente que se podían haber diagnosticado 6 meses antes y médicos que se han hartado de darles vueltas. Por lo tanto, necesitan un diagnóstico, no una presunción. Es como la bobería de decir, mire, cuando yo muevo la pierna, yo me diagnostico que tengo roto el menisco interno. Fuerte simplón. ¿Y por qué no tiene usted le duele la cadera? ¿Y por qué no tiene usted roto la pata de ganso? ¿Y por qué no tiene usted una fascitis plantar? La medicina hay que hacer diagnóstico. Por lo tanto, esto, ojo, que está banalizado. Hoy en día mucha gente va a los centros de salud así, a urgencias de mi hospital, así, y sale con el diagnóstico de vértigo posicional. Y no le han hecho nada, pero se lo colocan. Y no es correcto. Yo puedo tener un vértigo posicional, este se llama vértigo posicional benigno, no porque los pacientes no sufran, porque los médicos reconocemos otro que se llama vértigo posicional maligno que mata. Si hay benigno, hay maligno. Y por tanto esto hay que tomar la certeza de lo que hacemos. ¿Vale? Esa maniobra se llama Dix-Hallpike, conserva ese nombre y además hay que estar orgulloso porque la doctora Dix le enseñó a su jefe Hallpike cómo se hacía la maniobra. Como esto es del año 30, el varón, que era un golfo, se puso también el nombre con la doctora, pero lo lógico sería la maniobra de la doctora Dix. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mírenlo ahí en este vídeo, lo pueden ver en internet, ahí va a salir, está abierto. Dix-Hallpike maneuver is performed whenever B. Aquí está. Dix-Hallpike maneuver is performed whenever BPPV is suspected of causing a patient's dizziness. The head is turned 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. Eye twitching that rotates is called torsional nystagmus. Side-to-side eye twitching is called horizontal nystagmus. Eye twitching that goes up and down is called vertical nystagmus. The Dix-Hallpike maneuver is then repeated on the opposite side. This maneuver should be repeated several times to document for fatigability. When performing this maneuver, another individual can help. Please note that feeling dizzy but without nystagmus is not considered diagnostic for BPPV. ¿Cómo se trata? Bueno, hay algún tipo de vértigo de esto que se trata con supresores vestibulares o antieméticos. La mayoría de los pacientes conocen, lo puedo decir, porque se vende más que el agua de Firga, el Serc. ¿Vale? Darle Serc a la gente es como darle agua al sediento. Exactamente igual. Se lo toman para todo. Bueno, no es correcto.
¿vale? Es un muy buen fármaco, la betahistina, pero en la indicación que le corresponde. El SER te lo manda la vecina de arriba. Jesús, tómate un SER, que a mí me lo mandaron y me sentó bienísimo. Y no se lo jinca. Va al médico de cabecera y el médico de cabecera tiene 6.000 tipos que tratar, no le interesa el vértigo y le casca, tómese SER durante 2 meses y hablamos. A los 2 meses le llama y dice, estoy mal, dice, suba un poco la dosis. ¿A dónde voy con mi ridiculización? El tratamiento no es esto. No sirven los fármacos en el vértigo posicional. Los fármacos son sintomáticos. Y por lo tanto, si los síntomas son la náusea o el vómito, utilicemos fármacos antinauseosos y antivómito. Como si tenemos que usar el ondansetron. Está justificado. Y si el paciente está un poquito inestable, pues utilizamos fundamentalmente fármacos sedantes del sistema nervioso central, que los mejores son las benzodiazepinas. Corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, muchísimos de estos vértigos se curan solos, porque se sueltan un poquito de estos cristalitos, nos están dando la lata 4 o 5 días, pero el oído los rompe, los disuelve. Y yo me curé y no necesito nada más. Por lo tanto, me han puesto tratamientos sintomáticos, como si yo tengo una cefalea, me ponen tratamiento analgésico y detrás de la cefalea no hay una enfermedad que se me resuelve sola. Puede haber sido provocada por miles de cosas si yo no soy migrañoso tampoco. Porque el tratamiento correcto, cuando el paciente no para, son las maniobras que colocan los cristalitos en su sitio. Ese es el tratamiento correcto. Y si no funciona, se hace también cirugía. Las maniobras las habrán visto, nos habrán visto a todos cómo cogemos a los pacientes y en la camilla los movemos, ¿vale? Y ahí se ve, esta es la famosa maniobra de Epley, en el que lo que se hace es un giro a favor del canal, pero esto solo sirve para un vértigo posicional concreto del canal semicircular posterior. En este momento hay 12 maniobras descritas, 12, ¿vale? Y bueno, esto es muy curioso, los pacientes cuando ven que los mueves en la camilla y que los curas, pues flipan en colores, ¿no? Por decir, a mi consulta mucho me dicen, ¿usted es el brujo? Y yo digo, sí, el brujo, venga, vamos aquí, brujería. Porque es llamativo, el paciente que espera, o medicina, o que lo opere, no que le dé una vuelta de carnero en la cama. Pero la vuelta a carnero hay que darla bien dada. Hay que saber dónde están los cristales, en qué oído, porque hay 6 canales y cada canal tiene 3 subsectores y en virtud de eso, analizando el nistagmo, uno elige entre las 12 cuál es la maniobra que tiene que hacer. Por eso digo que se ridiculiza todo esto. No, todo el mundo le casca el play. Venga. Y la gente se va a su casa, ve a la señora que está haciendo y dice, ay, mi niño, esto te lo hago yo. Y después al día siguiente está en urgencia vomitando como un cochino porque se han equivocado de lado, no le han dado la vuelta. En fin, es lo de siempre, ¿no? Zapatero a tu zapato. ¿Y qué es lo que hacemos en la maniobra? Pues mire que bien se ve ahí en esa ilustración. Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. With each position change, it takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail. It's also important that the head positions are angled correctly or else the crystal will not settle to the correct position in the canal and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will also fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if... Acabé. Enfermedad de Meniere. Voy acabando rápido. Esta es una enfermedad muy frecuente, ¿vale? No tiene nada que ver con el lenguado a la Meniere. El señor Meniere que hizo el lenguado era un cocinero y Próspero Meniere era un otorrino que vio a un niño en la Facultad de Medicina que tenía una tuberculosis, que era su cochero. Él le pidió que le llevara a la Facultad de Medicina y mientras lo llevaba le vio sufrir una crisis de vértigo. El crío sufrió una crisis de vértigo. Lo vieron y lo vio, lo asistió y después el crío, años después, murió y murió de una tuberculosis. Ellos entendían que la crisis de vértigo en ese momento se producía en el cerebro
En esa época la crisis de vértigo se relacionaba con la histeria y decía que era muy frecuente en las mujeres. Gracias a Dios ha evolucionado la vida. Y Próspero Menier fue el que encontró que en el oído, cuando le hizo la autopsia, el oído, el laberinto interno, estaba muy dilatado con respecto al otro lado. Y fue el que en una ponencia que dio en la Escuela Francesa de Medicina, el primero que dijo que los vértigos tenían su origen en el laberinto. Próspero Menier es de 1800. Ahora les enseñaré una diapositiva. Es triste que hoy en día la gente siga diciendo que el vértigo es cervical. Sin ningún sentido. Y esto está descrito desde hace tiempo, ¿vale? Por tanto, este señor, Próspero Menier, no describió esta enfermedad. Fue el que describió la relación que tiene el laberinto con las crisis de vértigo. Y la enfermedad de Menier es una enfermedad que aquí se ve muy bien, que el caracol y el laberinto se dilatan el interior porque hay más líquido de la cuenta. Y eso hace daño al caracol y el paciente pierde audición. Hace daño al caracol y el paciente tiene acúfenos, tinnitus, tiene ruido. Y eso hace daño al laberinto y el paciente tiene crisis de vértigo violentas, de más de 2 horas de duración las cosas dando vueltas. La señora que estuvo esta mañana en la consulta, que se cayó en la azotea de su casa, tiene la enfermedad de Menier y la atacó ese día. ¿Vale? Por lo tanto, se caracteriza porque tiene vértigo, pérdida de audición y ruido. Ojo, volvemos a la simplonería. Todos ustedes que se dedican y han visto pacientes otorrinolaringológicos, tener vértigo, tener ruido y tener pérdida de audición es casi todo el mundo. Porque el oído no tiene más síntomas. Vértigo, pérdida de audición, ruido, sangre y pus, no hay más. Y a partir de ahí hay miles de enfermedades. Por lo tanto, el síndrome de Menier está sobrediagnosticado y los pacientes están mal tratados, ¿vale? Hay que tener muy claro qué es lo que es. Vean, tiene una fase inicial que el paciente, muchos de los pacientes que vemos, lo digo para nuestros audiometristas y para nuestra gente, le pedimos una audiometría y la audiometría es un poquito rara. Eso no quiere decir que la audiometría de hoy cambie dentro de 2 años, por eso hay que tenerlo registrada, porque la enfermedad de Menier puede tardar 2 años en manifestarse. Y yo este año te he pedido la audiometría, no pasa nada, pero después empiezo con los vértigos o empiezo con los ruidos. Y 2 años después de iniciarse los síntomas es cuando te digo, tiene usted la enfermedad de Menier. Por lo tanto, es una enfermedad evolutiva, ¿de acuerdo? El diagnóstico siempre... Ahora, otra enfermedad que quería mostrarle, el tumor. El tumor más frecuente de la base del cráneo es el tumor del octavo par. El octavo par es el nervio del equilibrio y de la audición. Y es el tumor más frecuente de la base del cráneo. Lo más frecuente. Pero se llama neurinoma del acústico. La evolución nos ha demostrado que no es así. Quien enferma es el nervio vestibular, el nervio del equilibrio. Y la palabra neurinoma no es lo más correcto, porque el neurinoma lo que significa es que las neuronas se dañan. Y aquí no se dañan las neuronas. Yo siempre pongo un ejemplo que mis pacientes entienden muy bien. Esto es un cable de la luz que tenemos de casa. Y va el cobre y por fuera está el plástico blanco que lo envuelve y lo aísla. Pues un nervio es parecido. Ya les dije yo que transmitía una corriente eléctrica humana para que llegue al cerebro, pero tiene una cobertura para que no choque la señal por otros sitios, para que no haya cortocircuito. Pues la enfermedad lo que crece es de ese cable la envoltura blanca, el plástico. Y el plástico va engordando, pero las fibras de cobre que están dentro funcionan perfectamente. Qué curioso. Este nervio, por lo tanto, esta enfermedad no da ningún daño de equilibrio. ¿Por qué? Porque ya va creciendo, pero los cables que están dentro, mi equilibrio sigue funcionando. ¿Pero qué ocurre? Recuerden que les dije en la primera diapositiva que van los nervios pegaditos. Pues el crecimiento, ¿qué hace? Aprieta a su vecino. ¿Quién es su vecino? El nervio auditivo. ¿Qué nota el paciente? Porque al apretarlo, yo cojo el cable blanco y lo doblo
y entonces el cable de cobre por dentro no transmite. Y entonces el paciente empieza a tener pérdida de audición y empieza a tener ruidos. Por lo tanto, este cuadro fundamentalmente es curioso cuando le dices al paciente, no, es un problema del equilibrio. Y él te dice, y por ejemplo, si nosotros queremos buscar solución, las soluciones auditivas son malas, porque ya está dañado el nervio. Son buenas soluciones desde el punto de vista del equilibrio, pero malas, oiga, ¿me va a quitar el ruido? Prácticamente no, porque ya está dañado. ¿Voy a recuperar la audición? Prácticamente no, porque está dañado, ¿vale? Por lo tanto, tal. Y otra cosa que yo siempre le digo a los pacientes, porque esto es para los pacientes, aunque me diagnostiquen esto es un tumor benigno. Está demostrado que crece muy poquito y su mayor problema es que comprime a los de al lado porque esta área tiene un montón de nervios importantes. Por lo tanto, su peligro es la compresión, no otra cosa. Por lo tanto, tenemos tiempo para decidir. Y yo hay una máxima que he aprendido. Cuando yo era residente, nosotros veíamos eso y había que operar sí o sí, porque el paciente se iba a morir seguro de un enclavamiento porque le iba a obstruir el cuarto ventrículo. Hoy, ya llevo unos 5 años en la profesión y he madurado. Hoy lo que sé es que le digo al paciente, valoro el daño que le ha hecho y lo que le he dicho, cualquier propuesta terapéutica no puede añadir ningún daño. Es decir, para mí no es aceptable que me operen el tumor y me dejen una parálisis facial. Para mí no es aceptable que me operen el tumor y me ponga una lesión de otro nervio. ¿Por qué? Porque él no lo ha hecho. ¿Por qué me la va a hacer usted hoy? Creo, mi posicionamiento personal, muy discutible en todos los congresos. Yo no aceptaría que usted me haga daño por una hipotética curso de la enfermedad que a lo mejor dentro de 10 años me lo hace. Bueno, pues estoy 10 años sin parálisis facial, tan guapo como estoy ahora. Por lo tanto, los pacientes cuando ven este tipo de enfermedades hay que quitarle hierro. Sí, tiene usted un tumor. Oh, y tiene un tumor en el cerebro. Wow. Pero hay que explicar la enfermedad. Por ejemplo, lo que siempre hacemos es hacer resonancias de control. Esta mañana vimos 6 hepanomas vestibulares durante la consulta. Muchos de ellos no estaban tratados, sino que se estaban siendo vigilados. Por lo tanto, esto es un tumor frecuente. Esto, ruego que se lo lleven a casa. Se lo explican a vecinos, vecinas, médicos, no médicas. Esto no existe. Ningún cuello, por muy destrozado que esté, va a generar una crisis de vértigo, ¿vale? Y ayer en la sesión clínica nuestra, que también se habló, 2 médicos de primaria, ahora entre algún mundo, no voy a ser muy crítico, la articulación temporomandibular tampoco produce vértigo. Hay alguien que dice que abriendo la boca y moviendo y arreglándote la boca te cura los vértigos. Hay que tener cuidado, es una patología, insisto, muy frecuente, muy mal diagnosticada, con gran alteración de la calidad de vida, donde, desde mi posicionamiento, gente con unos principios éticos no muy tal, pueden encontrar su lugar. ¿Ok? Por lo tanto, cuidado. Todos sabrán, no me parece lógico que un paciente haga fisioterapia cervical para curarse un vértigo. El paciente podrá curarse el vértigo y si tiene dañada la cervical, después hace fisioterapia cervical. Pero para tratarse un vértigo, no. Bueno, esta era Jonah. ¿Qué iba a hacer yo? El tratamiento, porque si no, no. Ah, sí. Jonah voy a llamar por teléfono. A ver cuando me operan del menisco. Bueno, pues el tratamiento, ¿vale? Maniobras de posición que sirven para esto. Essentially, tratamientos farmacológicos, tenemos muchos tratamientos y muchas medicinas bien mandadas. Vean ahí que tengo el CERC, pero se manda en virtud del diagnóstico que tenga uno. Y por último también hay cirugía. Hay algunos pacientes que operamos, hacemos laberintectomías químicas, incluso destruimos el laberinto con gentamicina por su poder ototóxico, porque no funciona el órgano y lo terminamos de romper, ¿vale? El neurinoma del acústico se puede vigilar, se puede hacer cirugía o se puede hacer. Nuestro hospital tiene esta máquina, se llama CyberKnife, es la única que existe en la comunidad autónoma de Canarias, tampoco existe en muchos sitios y por tanto es una enorme oportunidad para tratar a nuestros pacientes, ¿vale? Y vamos eligiendo el tratamiento que queramos.
La rehabilitación es muy importante en los pacientes con vértigo. La rehabilitación se hace con ejercicio, estas son fotos nuestras, ¿vale? Estos son con cacharros, con realidad virtual, tenemos un montón de cacharros extraños que sirven para rehabilitar al paciente. ¿La rehabilitación sirve para curar el vértigo? No. Un paciente que tiene dañado el laberinto es como si yo tengo un coche en el que la rueda izquierda la tengo a 1.5 de presión y la derecha a 2. Pero no me pueden cambiar la rueda ni hincharme la rueda. Lo único que pueden hacer es enseñarme a conducir ese coche. Eso es la rehabilitación vestibular. Yo tengo daño, recuerden que les he dicho que vamos aprendiendo desde chico y el cerebro tiene una gran capacidad de adaptación, pues lo que vamos a usar es ese cerebro, aunque tenga 80 años, y lo reentrenamos para que tenga un buen equilibrio. Bueno, conclusión, el vértigo no es el nombre de una calle, ni un campeonato de Red Bull de parapente, como lo ven ahí, ¿vale? Porque la palabra vértigo, ni es tampoco la sandía más grande del mundo, también se llama vértigo. Ya saben lo que es el vértigo, ¿vale? El vértigo es una enfermedad, eso no es vértigo, eso es miedo a pegarme un bofetón, se llama miedo a las alturas y es una sensación de autosalvaguarda. Tengo que tener miedo porque si no lo tuviera, corro riesgo, ¿vale? Lo digo por las confusiones que hay. Y bueno, para mí yo creo que la fase que siempre digo, el paciente tiene que tener en mente mejorar el confort del paciente, su recuperación, la interacción entre los medicamentos y elegir de manera correcta. No es lo mismo para todos y nada para todos. Primero diagnosticar y tratar. Y por último, el paciente tiene que ser correctamente diagnosticado, tenemos que ver qué acciones para que mejore su calidad de vida. Si los episodios son únicos y aislados, no le damos ninguna importancia, no le damos ninguna relevancia, pero sí le vamos a dar a los vértigos crónicos, los vértigos recurrentes y que alteran muchísimo la actividad del paciente. En la última normativa española sobre la incapacidad permanente irrevisable, por ejemplo, está la enfermedad de Meniere. Un paciente bien diagnosticado de enfermedad de Meniere por alguien, porque no aceptan cualquier diagnóstico, al paciente se le incapacita aunque tenga 28 años, porque puede pasar lo que le pasó a la señora. Esta mañana vimos un paciente que tiene una enfermedad de Meniere que es conductor de vehículos pesados. ¿Vale?